Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te vamos a presentar el Top 10 de los hombres más ricos del mundo. Hay quienes piensan que el dinero no necesariamente proporciona la felicidad, pero todos coinciden en que es fundamental para la satisfacción, en principio de las necesidades básicas, pero también para tener una vida lo más cómoda posible. Aquel que es bendecido con la habilidad de multiplicar el dinero hasta convertirlo en grandes fortunas es merecedor de admiración, convirtiéndose en modelos inspiradores para quien inicie con ilusión cualquier emprendimiento. Veamos pues el top 10 de los hombres más ricos del mundo, quiénes son y cómo lograron tal proeza. Top 10. Ser el 10º hombre más rico del mundo es ya un título de honor. Ocupado por Mukesh Ambani, es un ingeniero y empresario de la India de 63 años de edad. Su riqueza está valorada en $84.500 millones por la revista Forbes en 2021. Es la persona más rica de la India. Se desempeñó como presidente de la IIMB, una institución universitaria de negocios, y fue elegido empresario de la India en 2007. Ambani es presidente y director gerente del gigante del petróleo y gas Reliance Industries, fundado por su difunto padre, Dhirubhai Ambani, en 1966 como un pequeño fabricante de textiles, que llegó a crecer hasta convertirse en la mayor petrolera de la India. Hoy en día para Ambani los datos son el nuevo petróleo. Sus Reliance Industries de $185.000 millones ya contienen al mayor operador telefónico de India, Jio, y con el respaldo de los propios monopolistas tecnológicos de Estados Unidos, podrá acumular aún más poder. Facebook y Google, que contribuyeron a una reciente ampliación de capital de $20.000 millones de la unidad digital Jio Platforms, cooperarán en sistemas de pagos y otros proyectos con Ambani. Se suponía que Amazon iba a plantar competencia, pero está sopesando comprar una participación en Reliance Retail. Top 9. Sergey Mikhailovich Brin nació en Moscú 21 de agosto de 1973. Es un empresario, matemático e informático teórico que junto a Larry Page fundó Google. En conjunto, Brin y Page aún mantienen el control de un 16% de la compañía. Es una de las personas más ricas del mundo, con una fortuna personal estimada en $89.000 millones. The Economist es una importante revista semanal en lengua inglesa, con sede en Londres, que aborda la actualidad de las relaciones internacionales y de la economía desde un marco global. Lo describió como un hombre ilustrado y como alguien que pensaba que el conocimiento siempre es bueno y sin duda mejor que la ignorancia. Una filosofía que puede aplicarse a la misión de Google de organizar la información de todo el mundo y hacerla universal y útil para todo. Top 8. Larry Page nació en East Lansing, Michigan, en 1973 y mostró desde pequeño su afición a la tecnología. Hijo de científicos docentes en inteligencia artificial, su padre, y programación, su madre. Se cuenta que su ídolo juvenil era el célebre físico e inventor serbio-croata Nikola Tesla. A pesar de completar sus estudios superiores en la Universidad de Michigan, Page quiso ampliar su formación cursando un doctorado en ciencias de la computación en la Universidad de Stanford, donde conocería a Sergey Brin, como ya fue mencionado. Ambos fueron los creadores del buscador de Internet Google. Se estima que su fortuna alcanza los $91.500 millones. Por supuesto que tanto Larry Page como Sergey Brin deben sus fortunas a un ingenio desarrollado, en principio gracias a su inteligencia y pasión por la investigación y tecnología, atrayendo a inversionistas que apostaron acertadamente en su proyecto, con un éxito más que comprobado. Actualmente no es posible navegar sin hacer uso de Google. Top 7. Lawrence Joseph Ellison, nacido en el Bronx, Nueva York, el 17 de agosto de 1944, más conocido como Larry Ellison,
Es un emprendedor e informático teórico estadounidense, fundador de Oracle, donde fue director ejecutivo desde 1977 hasta 2015. Considerado como excéntrico por sus gustos extravagantes, es uno de los multimillonarios más conocidos, ocupando este puesto entre las mayores fortunas personales del mundo según la revista Forbes, que es una revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, publicada en Estados Unidos, acumulando la cantidad de $93,000 millones. Oracle Corporation es una muy exitosa empresa especializada en el desarrollo de soluciones para la gestión de base de datos, usada principalmente por las grandes empresas para que éstas puedan controlar y gestionar una gran cantidad de contenidos desde un solo archivo, obteniendo reducción de costos y minimizar riesgos de pérdidas. Top 6. Un lugar que merece Warren Edward Buffett. Es un inversor y empresario estadounidense. Tiene 90 años de edad y nació en Omaha, Nebraska, Estados Unidos, siendo considerado una eminencia en el mundo de los negocios y la inversión, además de ser el mayor accionista, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway. Actualmente acumula una fortuna calculada en $96,000 millones. Una nota curiosa de su estilo de vida, que lo diferencia de otros millonarios, y es que vive en una forma relativamente austera, ejerciendo ciertas prácticas que lo definen como ahorrativo y discreto en sus gastos. A pesar de esto, su acierto en los negocios y su capacidad ahorradora convierten a Warren Buffett en una de las voces más prestigiosas en Wall Street. Top 5. Corresponde este lugar a Mark Elliott Zuckerberg, quien es un programador y empresario estadounidense, uno de los creadores y fundadores de Facebook y su actual presidente. Cuenta con tan solo 37 años y nació en White Plains, Nueva York, Estados Unidos. Con 23 años de edad se convirtió en el multimillonario más joven de la lista publicada anualmente por la revista Forbes. Hoy se estima que posee alrededor de $97,000 millones. Como dato curioso sobre su personalidad y habilidades, se debe resaltar que habla y escribe en francés, hebreo, latín y griego antiguo. En la Universidad de Harvard cursó estudios de psicología y ciencias de la computación. Su historia de Facebook se origina cuando al jovencísimo de tan solo 19 años, Mark Zuckerberg, se le ocurre crear una web para entretener a sus compañeros de Harvard. El sitio se llamaba FaceMash y servía para que los estudiantes pudiesen juzgar el atractivo de otros estudiantes y hacer rankings. Top 4. Ya en esta posición se ubica William Henry Gates III, mejor conocido como Bill Gates. Es un empresario informático y filántropo estadounidense, conocido por haber creado y fundado junto con Paul Allen la empresa Microsoft y el sistema operativo para computadoras Windows. Nació el 28 de octubre de 1955 en Seattle, Washington, Estados Unidos. Durante su vida ha acumulado una fortuna estimada en $124,000 millones. Desde sus inicios como emprendedor, Bill Gates supo que la clave del éxito está en rodearse de gente inteligente y contratar a los mejores empleados. Aquí compartimos las mejores lecciones de un emprendedor de acuerdo a Bill Gates, cofundador de Microsoft, que ha conseguido coronarse varias veces como el hombre más rico del mundo. En los inicios de la empresa, Gates trabajaba prácticamente todo el día e incluso en repetidas ocasiones se quedó a dormir en su oficina. Sin embargo, conforme el negocio fue creciendo, cambió su mentalidad hacia el trabajo y su papel en la empresa. Su legado son como lecciones, resumidas en los siguientes enunciados: ama lo que haces, encuentra mercados poco aprovechados, no inventes el hilo negro, aprende de los fracasos, rodéate de los mejores, obtén las mejores lecciones de donde vengan, entiende y vive tus etapas como emprendedor. Ser un nerd vale la pena, sé generoso con tu sociedad y por último, mantén una buena vida personal. Top 3. En esta posición se encuentra Elon Musk.
Es un físico emprendedor, inventor y magnate sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense. Cofundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI. Es director general de SpaceX, de Tesla Motors, presidente de SolarCity y copresidente de OpenAI. Nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. En su haber como capital reconocido se encuentra la cantidad de $151.000 millones. Este emprendedor fundó el servicio de pago remoto PayPal. Es dueño de Tesla Motors, fabricantes de autos deportivos eléctricos. Cabeza de SpaceX, primera firma privada en viajar al espacio bajo contrato con la NASA. Inspirador de SolarCity, compañía que desarrolla tecnología de punta a base de energía fotovoltaica. Y responsable en Halcyon Molecular, laboratorio de biotecnología que busca cura para diversas enfermedades. Top 2. Jeffrey Preston Bezos es un ingeniero eléctrico, científico de la computación, empresario y magnate estadounidense. Es el fundador y director ejecutivo de la empresa de venta en línea Amazon. Nacido en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, tiene una fortuna valorada en $177.000 millones. Un dato interesante de Jeff Bezos: recientemente viajó al espacio en un exitoso vuelo tripulado a bordo de su nave New Shepard. Bezos estuvo acompañado por su hermano Mark, la pionera de la carrera espacial Wally Fong y el estudiante Oliver Damon. Lo hicieron a bordo de una cápsula con amplias ventanas, lo que les brindó unas espectaculares vistas a la Tierra. Y es que la New Shepard, construida por la empresa de Bezos, Blue Origin, está diseñada para servir al naciente mercado del turismo espacial. Top 1. Bernard Arnault es un hombre de negocios francés. Nació el 5 de marzo de 1949 en Roubaix, propietario del grupo de artículos de lujo LVMH, Louis Vuitton, Moet Hennessy. Es el hombre más rico de Francia. Esto gracias al aumento de las acciones de su imperio comercial, en el que se encuentran más de 70 marcas de lujo como Louis Vuitton, Fendi, Bulgari, Tiffany, Christian Dior o Givenchy, entre muchas otras. El magnate de la moda Bernard Arnault ha logrado convertirse en el hombre más rico del mundo al tener una fortuna neta de $195.800 millones. Cabe mencionar que la fortuna de Bernard Arnault se ha logrado elevar considerablemente pese a la crisis de COVID-19, debido a que su fortuna logró aumentar casi $100.000 millones durante 2020. En fin, en este interesante video se puede observar en breves referencias que hay algo en común. Estos hombres, independientemente de su destreza, han puesto su entusiasmo y una dedicación extrema, siendo muy obvio que han consagrado su vida a su verdadera pasión, logrando el éxito, pero no como una meta, sino como una merecida consecuencia. Si el video te ha parecido interesante, coméntalo con nosotros en la casilla de comentarios. Compártelo con tus amigos e indícanos que te gustó marcando el icono de la manito. Suscríbete a nuestro canal central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte sobre otro interesante tema que seguro te va a encantar.